Recording in progress. Buenos días a todos los que nos acompañan un día más a una de las ponencias del curso de glaucoma organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Esta mañana contamos con el placer de tener la ponencia del doctor José Noriega, quien nos va a hablar sobre el tema de procedimientos ciclodestructivos. Y para mencionar que el doctor Noriega es médico staff del Servicio de Glaucoma del Instituto Nacional de Oftalmología. Ha sido participante y ponente de muchos congresos nacionales e internacionales y pues es miembro de muchas sociedades nacionales, ¿no?, e internacionales. Doctor Noriega, es un placer y le agradecemos por anticipado su ponencia. Esperamos contar con su participación en los cursos que vengan después. Muchas gracias. Si podría compartir, por favor, su presentación. Muchas gracias, doctora. Un ratito. ¿Está bien ahora? ¿La ven la presentación? Sí, José, todo bien. Okay. Bueno, muchas gracias por la invitación para participar en este curso. Esta mañana vamos a hablar acerca de los procedimientos ciclodestructivos. Como todos sabemos, estos procedimientos están indicados cuando los tratamientos, tanto médico, láser o quirúrgicos, han fallado. Y la idea es, la idea más generalmente entendida es que se utilizan estos procedimientos ya en la última línea, cuando el ojo tiene muy poca visión y está con dolor y es una molestia para el paciente. Pero siempre, con todos los procedimientos que realizamos, siempre nos fijamos una meta, y el problema acá está en cuánto de destrucción tenemos que producir en los procesos ciliares, que son los que se encargan de la producción del humor acuoso, para conseguir disminuir la presión o calmar el dolor al paciente. Entonces, esto se utiliza bastante en aquellos glaucomas refractarios, aunque este concepto está cambiando últimamente y se utiliza una destrucción selectiva de los procesos ciliares. Haciendo un poquito de historia de cómo han sido estos procedimientos, uno de los primeros procedimientos destructivos que se utilizó, se han utilizado métodos alternativos tanto de el calor para destruir los procesos ciliares como el frío. Y uno de los primeros fue pues la ciclodiatermia, que podía ser perforante, o sea, perforando la esclera, o podría ser sin perforar. Y este procedimiento transmitía calor, corriente eléctrica, destruía los procesos ciliares y trataba de bajar la presión intraocular. Se conseguía una disminución de la presión rápidamente, pero también rápidamente estos procedimientos se producía una cicatrización, se recuperaba el cuerpo ciliar y la presión volvía a estar elevada nuevamente. Además de que iba acompañado de complicaciones severas, como la hipotonía marcada en algunos casos, hemorragias, o que no controlaba la presión adecuadamente. Entonces luego se comenzó a utilizar el frío. El frío mediante un aplicador que se disminuía su temperatura en menos 80 grados centígrados y se aplicaba a 3 milímetros de limbo.
y se esperaba hasta 1 minuto en que esta bola de frío llegara al nivel del limbo, se evidenciara que llegaba al nivel del limbo, y entonces con eso se paraba la aplicación del frío, se descongelaba, se colocaba un poquito de suero y luego se retiraba el aplicador y se continuaba ya sea aplicándolo en 270 grados, o sea, 3 cuadrantes, se dejaba un cuadrante para evitar la hipotonía o los 4 cuadrantes dependiendo del caso. Todos estos procedimientos son muy dolorosos. Entonces, cuando uno los realiza, necesariamente tiene que utilizar anestesia retrovulvar. Tenemos que evitar el dolor al paciente. Son muy dolorosos estos procedimientos. Ahora, este procedimiento de la cicloquimioterapia fue muy efectivo y se ha utilizado durante mucho tiempo. Se usa actualmente. Glaucomas neovasculares, glaucomas afáquicos, especialmente pseudofáquicos, y todos los otros tipos de glaucomas secundarios. No es útil usarlo, pero es más efectivo en los glaucomas afáquicos y se ha visto que tiene hasta un 50% de efectividad en los glaucomas neovasculares. Pero debido a las complicaciones que estos procedimientos nos producen, es que se ha tratado de utilizar otros métodos para poder destruir los procesos ciliares, evitando las complicaciones. Y más o menos en los años 90, en la década del 90, se comenzó a utilizar el rayo láser para destruir los procesos ciliares. Y primero se utilizó el láser de rubí, luego Braccato utilizó ya el neodymium Jack laser. El neodymium Jack laser lo utilizaba en forma de no contacto. Primero apareció este láser para aplicarlo en forma de no contacto. Este es un láser con una longitud de onda de 1064 nanómetros. Y se utiliza también en los 270 grados, se utiliza también con anestesia retrovulvar y es importante respetar las 3 horas y las 9 horas para evitar los paquetes vasculares que por esta zona transcurren. Posteriormente, se utilizó un láser que tenía la ventaja de ser transportable y fue el láser de diodo con una longitud de onda de 810 nanómetros. La gran ventaja es que tenía bajo costo de mantenimiento. Con el láser, el neodymium Jack laser, necesitábamos tener una habitación especial, era un láser muy grande, no se podía transportar fácilmente, y el láser de diodo que se utilizaba en modo de contacto nos permitía llevar a cualquier lugar y también no necesitábamos mayor gasto en mantenimiento. Entonces, este es el láser el primer láser, el neodymium Jack, que se utilizó. Acá podemos ver la lámpara de hendidura, ¿no? Acá se colocaba la mentonera para colocar al paciente. Esta es la consola para determinar los parámetros, ¿no? Y se hacían los disparos. Aquí había una conexión del láser hacia la lámpara de hendidura. Y todos estos tipos de láser, cuando se destruyen los procesos ciliares, se utiliza el modo continuo. Quiere decir que se dispara el poder en forma constante durante 20 milisegundos de 5 a 8 milijoules a 1.5 milímetros posterior al limbo, ¿no? Y también se tratan los 270 grados o 360 grados. Se realizan 32 a 40 disparos en total, de 8 a 10 disparos por cuadrante.
siempre con anestesia retrovulvar. Es un procedimiento de no contacto y el paciente está sentado a la lámpara de hendidura. Posterior al procedimiento, siempre hemos utilizado un poco de antibiótico y corticoide subconjuntival para evitar la reacción inflamatoria, porque se produce una gran reacción inflamatoria. Es importante tener en cuenta las complicaciones que pueden ocurrir o los efectos colaterales de este procedimiento. Se puede producir, uno de los más temidos es la hipotonía, que nos puede llevar a la tisis bulbi. Y lo otro es la inflamación persistente. Así como hemorragia, se ha descrito desprendimientos de retina, etc. Pero los más importantes son la inflamación y la hipotonía marcada. Este es el modelo de láser de Neodymium Jack, que es un láser de contacto. Este tenía la ventaja de que mediante un sistema de espejos se podía conseguir una longitud de onda de 510 nanómetros y podía ser usado por los retinólogos cuando hacían sus vitrectomías para aplicar la ciclofotocoagulación, la panfotocoagulación a la retina, y nosotros lo utilizábamos cambiando ya a la longitud de onda a 1060 nanómetros para destruir los procesos ciliares. La única diferencia es que se utilizaba un aplicador que hacía contacto con el ojo. Entonces aquí el paciente estaba echado, se le ponía la anestesia retrovulvar y se colocaba el aplicador igual como cuando hacíamos la aplicación de la ciclocrioterapia. Entonces utilizaba un poder de 5 a 9 watts a 0.7 de segundos a 1.5 a 2 milímetros posterior al limbo. Y el láser era pues en los 3 cuadrantes o 4 cuadrantes, según sea el caso, de 18 a 24 disparos y de 6 a 8 disparos por cuadrante. El paciente echado en la camilla, se aplica la anestesia retrovulvar, se mide la distancia para aplicar los disparos, se pueden marcar la zona donde se va a aplicar los disparos, debe estar a 2 a 3 milímetros de limbo. Recomendado es aplicar transiluminación para ubicar específicamente dónde están los procesos ciliares. Puede haber alguna variación entre los pacientes. Y luego, como se hacía con la crioterapia, se hacían las aplicaciones de láser. Posteriormente se utilizó el láser de diodo, que es más fácil de transportar, menos gasto en mantenimiento, también con anestesia retrovulvar. Puede ser sentado, puede ser reclinado, puede ser echado, y se cambiaron las ondas de aplicación, ¿no? Esta es una sonda que termina en punta. Había una sonda que es un aplicador en forma de un zapatito que era más fácil para aplicar sobre la superficie del ojo. A 1.2 milímetros detrás del limbo esclerocorneal y perpendicular a la esclera. Esta es la consola del láser de diodo. Aquí podemos determinar el poder que vamos a utilizar y este es el tiempo en el cual va a ser aplicado el láser. Prendido o apagado. Es mayor duración, son 2 segundos lo que se utiliza y se empieza con 1750 miliwatts o 2000 miliwatts, a la espera de que cuando uno va disparando escuche unos pops como cuando revienta el popcorn, y cuando uno escucha ese sonido tiene que bajar el láser 250 miliwatts menos.
Cuando ya no se escucha es cuando se queda con el poder que ha conseguido hasta ese momento para la aplicación del láser. Estas aplicaciones también eran entre 3 cuadrantes a 4 cuadrantes, de 18 a 24 aplicaciones y de 6 a 8 aplicaciones por cuadrante. ¿Okay? Ahora, en el año 1992, el doctor Urán introdujo el endociclo fotocoagulador, que los retinólogos también lo aplicaban algunas veces, porque cuando ellos hacían su cirugía de vitrectomía, con un aplicador, con una indentación, podrían ubicar los procesos ciliares y aplicarle el láser, ¿no? Esto se hacía en algunos casos, ¿no? No se utilizó ampliamente, pero con este sistema del doctor Urán, se hacía la cirugía de catarata, la cirugía de Faco, y después de hacer la cirugía a través de la incisión de la catarata se introducía un endoscopio que tenía la luz, que tenía la cámara y tenía el láser para aplicar el láser, y mediante la visualización a través de una consola podríamos aplicar la destrucción de los procesos ciliares, y pues se podía ver los procesos ciliares, los disparos y cómo el proceso ciliar se contrae después de los disparos para hacer una dosificación más selectiva de la destrucción y permitir, por ejemplo, en pacientes que tienen catarata y glaucoma, en un solo procedimiento, hacer la cirugía de catarata y, evitando otro tipo de cirugía de glaucoma, destruir los procesos ciliares para obtener un mejor control de la presión. Entonces, actualmente, ya con la intención de evitar las complicaciones que estos procedimientos ocurren, y más aún tratando de encontrar un método que permita utilizar el láser, no solo en ojos donde los glaucomas están ya muy avanzados y están en los estadios finales, sino cuando tienen todavía una visión útil, es que se ideó la manera de aplicar el láser en forma de micropulso. Y este procedimiento se hace bajo el concepto de que al aplicar el láser la menor cantidad de tiempo, se evita que se dañe el tejido circundante. Y a la vez, al evitar esto, se evita que haya mayor complicación. Y de esa manera pudiéramos tratar de preservar la visión en aquellos pacientes que tienen una visión útil, poder utilizar este láser y poder de alguna forma disminuir la presión intraocular y controlar mejor el glaucoma, sin utilizar procedimientos invasivos. Entonces, se comenzó a utilizar este láser. Esto es relativamente reciente. Se utiliza bajo un sistema de prendido y apagado, ¿no? Entonces uno dispara el láser por un tiempo muy pequeño y luego el láser se apaga. Y mediante este prendido y apagado es que se evita la lesión del tejido circundante. Ahora, este láser tiene también la posibilidad de utilizar la destrucción. Entonces, con la misma sonda podemos tener los dos procedimientos. Uno es que el láser se aplica en los procesos ciliares como termociclo o como se hacía anteriormente. Entonces, esta tiene un aplicador que también se puede retirar, porque algunos prefieren utilizar la punta directamente y otros prefieren utilizar el aplicador. Entonces, este es el mecanismo de acción, ¿no? Prendido y apagado. El poder, en un tiempo muy pequeño,
un espacio de apagado y luego el poder. Entonces a esto se le llama micropulso. Se ha visto en los trabajos de investigación en animales de laboratorio de que cuando se aplica el micropulso a los procesos ciliares, se produce una contracción de las fibras longitudinales del cuerpo ciliar. Igual como cuando uno aplica la pilocarpina. Entonces esto evita el colapso del canal de Schlemm y produce una tracción a nivel del trabéculo, facilitando la salida. Esta es una de las teorías. ¿Cuál sería el mecanismo de acción de este láser? Muy bien. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el protocolo de tratamiento? Actualmente se están haciendo diferentes estudios para poder encontrar el protocolo más adecuado para controlar la presión en los pacientes. Actualmente se utiliza una potencia de 2 watts, una exposición de 0.1 milisegundo con un intervalo de apagado de 1.9 de milisegundo en un ciclo de trabajo de 31.3%, que esto ya viene seteado en la máquina. Se aplica la anestesia retrovulvar, se evita la hora 3 y la hora 9 para no dañar los paquetes vasculares que pasan por esta zona. Y entonces, cuando uno utiliza el micropulso, se hace como una especie de barrido con el aplicador o con la sonda. Y este barrido dura 80 segundos por, digamos, calibrada para que te vaya diciendo cuando estás pasando, cuánto tiempo de tratamiento estás haciendo, cuánto tiempo te queda, te lo va diciendo. Y se va aplicando como un pincelado, pero se tiene que hacer un poco de indentación y para que la sonda corra en la superficie del ojo, tenemos que aplicarle un gel, que puede ser un gel de silocaína, de anestésico, y entonces uno va haciendo la aplicación. Ya se requiere, generalmente se hace los 4 cuadrantes. Como es un menor poder, menor tiempo, y entonces lo que se quiere, perdón, es modular la presión, modular la producción del humor acuoso y que se pueda aplicar en aquellos pacientes que tienen una visión útil todavía, en aquellos pacientes que uno no quiere hacer una cirugía invasiva, en aquellos pacientes en los cuales uno quiere dejar de utilizar un número de gotas. Entonces, este tratamiento nos va a producir más o menos cuando se han hecho los estudios comparativos. Por ejemplo, hay un estudio a 18 meses de seguimiento. En el método de micropulso se ha encontrado un 51% de éxito de bajar la presión entre un 25 a 30%, o dejar la presión entre 6 milímetros y 21 milímetros de mercurio. Y cuando se ha comparado con el método de continuo, se ha encontrado un éxito con el modo continuo de 30%. Entonces hay una diferencia a favor del micropulso y sobre todo en las complicaciones. Una de las complicaciones más temidas es la hipotonía con la pérdida de la agudeza visual, y la otra es la inflamación persistente. Cuando utilicemos este procedimiento vamos a encontrar inflamación persistente en algunos pacientes, por lo cual a veces es necesario utilizar corticoides cierto tiempo hasta que esto se disminuya la inflamación y podamos retirar poco a poco los corticoides. Entonces, esto permite actualmente utilizar
este láser ya no en aquellos pacientes que tienen un glaucoma avanzado. Podemos dejar ese procedimiento de repente para el modo continuo. Y tenemos acá una herramienta más para utilizar en aquellos pacientes que tienen buena visión y que queremos disminuir la presión un poco, que son glaucomas moderados, que no queremos hacer cirugía y que podríamos disminuir el número de gotas que los pacientes están usando. Luego, este es el tratamiento que se usa para la termolisis, o sea, la ciclofotocoagulación transescleral de modo continuo que siempre hemos usado y que es cuando queremos utilizar mayor potencia de 2 watts por un tiempo muchísimo más amplio, que son 2 segundos. Ahí es donde se respeta un cuadrante para evitar la hipotonía. Bueno, muchas gracias. Esto era lo que les tenía para presentar. No sé si hay alguna pregunta en la que les pueda ayudar. Estoy a su disposición. Tu micrófono, Cintia. Okay. Disculpe, doctor. Muchas gracias, doctor Noriega. La presentación ha estado muy buena, muy precisa. En estos momentos aún no contamos con preguntas en el chat. Doctor Barriga, le cedo la palabra para algunos comentarios. Primero que nada, agradecerte, José, realmente muy buena tu charla también, opino lo mismo. Yo sí tenía algunas preguntas en mente. Ya esta es la segunda vez que escucho sobre este tema, y lo he escuchado también de hace poquito nomás del mismo doctor Sampaolesi, que es un adicto a este tratamiento, lo está usando mucho. Lo que no me ha quedado muy claro cuando dices que el objetivo terapéutico es hacer que el cuerpo ciliar produzca menos humor acuoso sin dañar el tejido, ¿realmente no hay daño del tejido o cuál es el mecanismo por el cual, aplicando el subciclo, ocurre esta disminución del humor acuoso? ¿Llega a haber destrucción o no? Mira, lo que se ha visto en realidad a través de los trabajos de experimentación es que el láser produce una contracción de las fibras longitudinales del cuerpo ciliar y eso ocasiona de que no se colapse el canal de Schlemm y que se traccione el trabéculo, entonces se permita una mejor facilidad de salida. Esa es la teoría más aceptada actualmente, porque no sabemos exactamente el mecanismo por el cual actúa este micropulso, ¿no? Pensamos de que las emisiones de láser por corto tiempo y con prendido y apagado evita el daño al tejido circundante. Se piensa de que el daño al tejido circundante cuando se utiliza el láser de modo continuo es el que produce las complicaciones. Esta es la razón por la cual cuando utilizas micropulso no ves con tanta frecuencia, pero sí hay también complicaciones, pero no las ves con tanta frecuencia como cuando utilizas el láser en el modo continuo. No está todavía bien dilucidado si se produce una destrucción del proceso ciliar. Más bien, yo creo que la idea es hacer como una modulación de la presión, una modulación del trabajo que hace en los procesos ciliares, pero más orientado a la facilidad de la salida del humor acuoso, según los últimos trabajos que se han visto en animales de experimentación. En ese sentido, José, porque también lo escuché de Sampaolesi, me parece, corrígeme si me equivoco, ¿es posible retratar las mismas zonas si es que el resultado no ha sido efectivo o tienes que proceder al siguiente cuadrante que dejaste de tratar? Si es que la presión no llega a satisfacer tus objetivos. Digamos, la descripción
es de que se puede retratar. Este paciente, este procedimiento se puede utilizar varias veces. Esa es una ventaja en relación a las otras. Pero no olvidemos también de que cuando hemos hecho los procedimientos ciclodestructivos con el modo continuo y hemos, por ejemplo, en jóvenes, la recuperación de los procesos ciliares, a pesar de que cuando tú haces una destrucción con el modo continuo, está verificado mediante los estudios de investigación la destrucción de los procesos ciliares por el láser. Ahí sí vemos que los procesos ciliares están totalmente destruidos y luego se produce una regeneración del proceso ciliar. Y muchas veces tenemos que repetir el procedimiento otras veces. Y de ahí el temor de que cuántas veces repetimos porque nos podemos ir a la tisis bulbi. Entonces, en este caso del micropulso, sí podemos repetir y lo podemos hacer con mayor confianza porque la emisión del láser es mucho menor, es más dosificada, digamos. De ahí que se recomienda de que este láser se pueda utilizar en aquellos pacientes en los cuales tienen todavía visión útil, aquellos que quieres dejar de usar algunas medicinas o no quieres utilizar un procedimiento quirúrgico. Y cuando he tenido la oportunidad de utilizarlo, he visto las bondades del procedimiento. En lugar de poner una válvula, cuando ya no tenía otra alternativa, he utilizado el micropulso y la presión se ha controlado mejor, pero el paciente tiene que usar sus gotas y tiene que estar todavía en tratamiento. Esto es un procedimiento relativamente nuevo, pero hay un grupo de oftalmólogos que sí lo recomienda muy entusiastamente para todo. Yo creo que necesitamos todavía más trabajos de investigación, sobre todo a largo plazo, porque los trabajos son el tiempo de seguimiento es muy corto. Y también hay que determinar el tipo de glaucoma al que se está tratando para evitar tomar conclusiones generalizadas cuando no es posible todavía. Entonces, tenemos que utilizar, digamos, trabajar, por ejemplo, un grupo en el Hospital Loaiza, otro grupo en el INO, y ir juntando pacientes para poder ver cómo van los efectos y poder definir. Otra cosa, los parámetros no están totalmente definidos. Últimamente se recomienda de que debe ser disparos a mayor poder se encuentra un mejor efecto, pero pueden subir las complicaciones. Entonces ellos están tratando de regular. Nosotros en las indicaciones indicamos de que se puede utilizar 2 miliwatts, 2000 miliwatts, pero hay quienes recomiendan hasta 2500 miliwatts. Entonces, se han visto en otros estudios de que cuando utilizas mayor potencia a eso, el resultado ya no se modifica. Entonces, hay que todavía definir los parámetros. De acuerdo, gracias. Tenemos algunas preguntas en el chat. Cintia. Sí, doctor, ya contamos con algunas preguntas. La primera de ellas lo saluda, lo felicita, doctor Noriega, y le gustaría saber cómo se trataría la complicación dada por la hipotonía. Bueno, ese es realmente un problema mayor y es lo que nosotros tratamos de evitar. La hipotonía en el láser, con el láser es un poco más difícil de tratar. Utilizamos corticoides para disminuir la inflamación. Tratamos de que el paciente, utilizamos atropina para dilatar la pupila y lo más posible el corticoide para tratar de subir un poco la presión. Esta es una de las complicaciones que deseamos que no ocurra. Es lo más temido, ¿no? Entonces, por eso nosotros debemos evaluar al paciente preoperatoriamente. Tenemos que determinar las características de si el paciente puede tener el peligro de ir a una hipotonía, ¿no?
Y cuando hay esa sospecha, tratar de utilizar el menor tratamiento posible. El menor tratamiento posible. Es muy difícil manejar la hipotonía cuando esta ocurre. Muchas gracias, doctor. Continuando con la ronda de preguntas, lo vuelven a felicitar y esto, en su experiencia, ¿hasta cuántas gotas ha podido disminuir en pacientes tratados con ciclofosfato? Y continuando con la misma pregunta, ¿la administración de corticoides subconjuntival se realiza inmediatamente terminado el procedimiento? ¿Por cuántos días deja los corticoides tópicos? Ya, hay dos teorías acá. Hay quienes piensan de que una vez que se utiliza, refiriéndonos al micropulso, por supuesto, si hay quienes piensan de que no se debe utilizar antiinflamatorios. Hay un grupo de oftalmólogos que piensan de que este efecto que se produce en el cuerpo ciliar por el micropulso no debe ser reprimido por el corticoide, debe dejar que actúe. Yo sí utilizo corticoides en el postoperatorio y hay que tener en cuenta de que lo que se ha visto después del micropulso es que hay una inflamación persistente en los pacientes. Entonces, cuando uno evalúa al paciente y ve que hay reacción en cámara anterior, está indicado dar corticoides y eso debe mantenerlos hasta que la inflamación desaparezca y lo debe retirar luego paulatinamente. Eso es importante. Ahora, los estudios demuestran de que la reducción del número de medicinas en promedio es por ejemplo, ellos refieren de 2.5 de uso de medicinas preoperatorias a 1.5 de medicinas postoperatorias. Es más o menos una medicina la que se puede retirar, una de los medicamentos tópicos. La mayoría de los trabajos coincide en ese tipo de porcentaje de reducción de medicinas. No es que se puede eliminar completamente todas las medicinas, ¿no? Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Bueno, la siguiente consulta es, tanto en ciclofotocoagulación transescleral continua y micropulso utiliza corticoide y antibiótico post-tratamiento. ¿Por cuánto tiempo recomienda este manejo conjunto? Cuando yo utilizo la ciclofotocoagulación de modo continuo, incluso llego hasta colocar al paciente una inyección subconjuntival de corticoide en el postoperatorio inmediato para evitar la reacción inflamatoria en los primeros días postoperatorios. Y empiezo con los corticoides en el postoperatorio al primer día postoperatorio y continúo hasta por 15 días los corticoides, dependiendo de la inflamación. Esto depende de la evaluación postoperatoria del paciente, ¿no? Si tú ves una reacción inflamatoria intensa, utilizas corticoides por más tiempo. Si tú ves que la reacción inflamatoria está disminuyendo rápidamente a la semana, entonces empiezas a disminuir los corticoides también en forma progresiva en los siguientes días. Hasta que tú no tengas reacción inflamatoria, entonces ya retiras el corticoide. Otra de las cosas, no suspender el tratamiento antiglaucomatoso, no suspenderlo, ¿no? Dependiendo de la presión, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, lo vuelven a felicitar por la ponencia, doctor, y si hay fracaso en disminuir la presión intraocular tras la subciclo, ¿cuántas veces se puede realizar el retratamiento y cuándo deberíamos considerar pasar a la termocoagulación? Ya, acá va a depender del paciente, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente con una visión útil, que es muy importante,
Entonces uno tiene que evaluar si hay pérdida de visión en el paciente, ¿no? Cómo está su agudeza visual. Entonces eso es muy importante. Entonces uno, si ha utilizado el subciclo y no ha habido resultado, luego de unos 3 meses puede hacer el retratamiento. Luego yo no recomendaría seguir insistiendo con el subciclo porque no sabemos hasta cuánto no nos va a dar una reacción, una complicación severa. Porque si nos llega a dar una complicación de disminución de la agudeza visual, no vamos a poder recuperar eso. Entonces, yo creo que ya si no da resultado a la segunda vez, yo creo que es importante pensar en otras formas de tratamiento. Ok, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta es, cuando se vuelve a hacer nuevamente el tratamiento con micropulsos, en este caso, aumentamos la potencia, cambiamos los parámetros, doctor? Esa es una buena pregunta. No, yo creo que los parámetros que nosotros, como explicaba anteriormente, no están bien definidos. No están bien definidos. Entonces, incluso se ha visto ahí dentro de un rango, ¿no? Hasta dentro de un rango. Cuando tú utilizas hasta 2500 miliwatts, por encima de los 2500 a mayor potencia ya no vas a obtener ningún resultado. Entonces, yo creo que deberíamos persistir con el mismo poder porque no está definido hasta cuánto podemos subir y hasta cuánto no hacemos daño. Si nosotros a veces subimos el poder mucho o no colocamos el aplicador en el lugar adecuado, podemos ocasionar algunos problemas. Se han visto casos de pupilas tónicas que no responden ya, se quedan media dilatadas y no responden al estímulo luminoso. Entonces hay que tener cuidado en esto. Yo no aconsejaría subir el poder. Yo aconsejaría mantenernos dentro de los parámetros que ahora se están estudiando y luego, si esto no da resultado, utilizar otro procedimiento. No olvidar de que este es una herramienta más para el manejo del glaucoma y que si nosotros obtenemos un buen resultado en un paciente, perfecto. Pero si no, actuar con prudencia, ser un poco conservador, preferir el procedimiento quirúrgico si ya utilizamos el láser, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo he visto que profesores recomiendan como primera línea el láser. Antes que las medicinas, ahí hay una discusión. Perfecto. Primero el láser. Pero si después tú del láser puedes recurrir o bien a medicamentos o bien a cirugía. Va a depender de lo que tú quieres lograr con el paciente. Y lo más importante es tratar de no hacer daño con el paciente. Eso es lo más importante. Entonces hay que ser prudentes y quizá no tan agresivos. Va a depender cada cosa del paciente. Cada paciente tiene una indicación determinada. Es muy difícil poder generalizar. Claro que ahora nosotros tendemos a que mediante los estudios, que no los tenemos todavía, podamos tener parámetros bien definidos y poder decir, tantas veces repito, qué hago después de que no funciona, etcétera, etcétera, como si fueran ya pasos precisos, ¿no? Pero eso, el tiempo nos dirá la forma como trabajar. Muchas gracias, doctor, por la respuesta.